Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Tutto bene, tutto bene. Comandante, por suerte. Chile le ganó a España. impresionante, lo dejó afuera de la Copa del Mundo en el segundo partido. El primer eliminado es el último campeón del mundo. Excelente. Lo mismo ocurrió en Francia 98. Francia campeón y en el Mundial de 2002 eliminado en primera ronda. No me haga recuerdo de ese mundial. Hay algunos equipos latinoamericanos que los vemos fuertes. Más Chile, Colombia que Argentina y Brasil, ¿no? Hasta ahora. El Mundial trajo paradojas porque parecía que había unos equipos que se pintaban solos, que parecía que iban a Holanda le costó mucho ir a Australia. Después del 5-1 a España todos decían que Holanda podía hacer un paseo. Parece que hasta ahora Alemania es la selección que ha decantado como la más fuerte. Y algunas, bueno, como Brasil, que jugó muy mal. Horrible, horrible. Un yogo feíto. Yogo feísimo. Muy bien, señoras y señores, esto es Ojo con los Medios, ni más ni menos, más menos que más y más que menos, según el momento pertinente. Hoy queremos charlar de dos temas principales. España, porque no solo ha quedado eliminado del Mundial, sino que es inminente la... ¿cómo se dice el nombramiento? La proclamación. La proclamación del nuevo rey. Y... abdicó con su firmita en pluma de oro el rey Juan Carlos. Estamos muy apenados por la salida y la abdicación del rey Juan Carlos. Es una noticia que nos acongoja profundamente. Hablando en serio, que se terminen las monarquías de una vez por todas. Es interesante ver cómo en los medios españoles y en la televisión española, donde supuestamente la objetividad, la neutralidad, todo el pipí cucú ese, cómo defienden a la monarquía y sustentan el sistema monárquico. Me parece bastante interesante. Después vamos a compartir algunos materiales al respecto. Y también, y Irak, la situación en Irak, que ha estado en tapa, en portada de los medios en todo el mundo estos últimos días. ¿Por qué? Por el avance de grupos ultra islámicos, armados hasta los dientes, que se acercan peligrosamente hacia la capital Bagdad. Han avanzado prácticamente sin encontrar resistencia en algunas ciudades importantes del norte iraquí, como el caso de Mosul, con 2 millones de habitantes. Exactamente, se trata de una escisión de Al Qaeda, se han abierto esta organización, o sea que imagínense lo ultra radicalizados que son. Es la organización del Estado Islámico de Irak y el Levante, este es el nombre que utilizan. Y estos días ha tenido mucha relevancia porque han hecho unos avances militares de proporciones en distintas ciudades, especialmente en el norte y el este de Irak, y esto ha generado preocupación mundial, y creo que es una madeja difícil de desenmarañar, comandante. Vamos a empezar con el material periodístico, reporte de la BBC de Londres. A ver qué dicen nuestros amigos. El avance de las milicias del grupo sunita radical conocido como el Estado Islámico de Irak y del Levante sobre una tercera parte del territorio de Irak ha colocado al gobierno del presidente Barack Obama en un dilema sobre el alcance de su actuación. Tenemos malas opciones y peores opciones, porque realmente los Estados Unidos no quieren involucrar en una otra guerra en Irak. Pero al mismo tiempo es un gran riesgo por los Estados Unidos si Al-Qaeda y los afiliados con Al-Qaeda, eso ISIS en esa vez, tienen un 30% de los terrenos de Irak. El secretario de Estado John Kerry dijo en entrevista con Yahoo News que las acciones de la administración sobre acción armada selectiva están enfocadas en ayudar al actual gobierno, pero también prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos. Iraq and Syria and ISIS, they clearly are focused not just there, but they're focused on trying to do harm to Europe, to America and other people, and that's why. Los críticos del presidente, como el senador republicano John McCain, afirman que el grupo extremista no podría haberse armado si un mínimo de tropas estadounidenses hubieran permanecido tras 2011. Además de que este vacío permitió que otros actores ganaran influencia.
Yo creo que era sumamente equivocado del presidente Obama en 2011 para retirar todas las tropas allá, porque ya no tenemos influencia en el país. Irán tiene influencia, Al-Qaeda tiene influencia, pero los Estados Unidos prácticamente nada. Irak vive dividido por diferencias étnicas y religiosas, y el gobierno de Obama ha colocado buena parte de la responsabilidad del florecimiento del movimiento radical al primer ministro, el chiita Nuri al-Maliki, por no gobernar inclusivamente. De acuerdo con los expertos, los radicales sunitas que amenazan actualmente Irak son una facción que se separó de la red terrorista Al-Qaeda en 2013. Fíjense, aquí tenemos en pantalla el mapa de la región de la península arábiga. ¿Qué está pasando? Fíjense, aquí ven Irak, donde está esta situación, y fíjense que es claro observar que hay dos grandes potencias regionales allí. Arabia Saudita e Irán, por el tamaño de sus países, por el peso militar que tienen, etcétera, etcétera. Arabia Saudita, que es mayoría sunita. Irán, mayoría chiita. ¿Qué tenemos en Kuwait, en Irak? La sociedad dividida en tres partes importantes. Los kurdos, más aquí por el norte, los chiitas, más ligados a Irán, y los sunitas, más ligados a Arabia Saudita. Lo que pasa en este momento es que se está acusando a Arabia Saudita, de mayoría sunita, de apoyar el terrorismo en Irak, para lograr una hegemonía allí y dividir al país y aumentar la influencia de Arabia Saudita. ¿Cuál es la posibilidad? Que se divida finalmente Irak en tres partes: los kurdos, los sunitas y los chiitas. Los sunitas mucho más ligados con la monarquía de Arabia Saudita y los chiitas con la mayoría iraní de la revolución islámica. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que también el conflicto que está en Siria, de estos grupos terroristas islámicos, se desborda. Allí son fuertemente combatidos militarmente por el gobierno de Bashar al-Assad. Se desborda este conflicto, entonces estos terroristas islámicos ingresan a Irak por el norte, por aquí está la ciudad de Mosul, tomada por el Estado Islámico de Irán, y avanzan hacia Bagdad, que está más o menos por aquí. Esa es a grosso modo la situación que se está viviendo en Irak. Claro, lo que asusta es que el gobierno iraquí no ha podido con sus fuerzas armadas. Se acusa al primer ministro Nuri al-Maliki, que es chiita, de perseguir además a las minorías sunitas y kurdas. Entonces, tanto kurdos como sunitas se estarían uniendo junto a algunos grupos del Estado Islámico de Irak para combatir al ejército regular de Nuri al-Maliki. Hay que estar atentos para ver qué sucede aquí. Es una situación por demás compleja. Aquí la hemos tratado de resumir y explicar mínimamente. Vamos ahora con un material justamente del canal iraní Hispan TV, al que se acusa de, o en el que se acusa a la monarquía de Arabia Saudita, de paso ultra aliada de los Estados Unidos, de apoyar a estos grupos del Estado Islámico de Irak. Y ahora, ¿qué hace también el gobierno de Nuri al-Maliki? Le pide ayuda a las tropas estadounidenses para combatir a estos islamistas. Hasta ahora, hoy justamente Obama estaba reunido con parte de su gabinete para definir si le iban a brindar esa ayuda o no, y también el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo: si Estados Unidos necesita, y el gobierno iraquí, porque Nuri al-Maliki, el primer ministro chiita, es cercano a Irán, incluso vivió en Irán cuando era perseguido por el gobierno de Saddam Hussein. Estuvo exiliado en Irán el actual primer ministro Nuri al-Maliki, que obviamente medio a regañadientes, pero fue puesto ahí por la ocupación estadounidense. También hay que hacer una reflexión sobre, hace 11 años ya que se inició la invasión de Estados Unidos, y fíjense la situación en la que se encuentra Irak, es realmente lamentable. Creo que también en esto hay que prestar un poco de atención. Pero vamos ahora con el reporte de Hispan TV. Nuevas consultas sobre la crisis que azota Irak. Los líderes políticos iraquíes, chiíes y suníes, se reunieron en la capital, Bagdad, para revisar la situación y tomar una postura común. Llamaron a los ciudadanos a dejar las diferencias y unirse frente a los terroristas.
También rechazaron cualquier intervención extranjera en el país. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, acusó a Arabia Saudí de financiar a los terroristas. Ante los informes que circulan en los medios de comunicación sobre una eventual intervención estadounidense en Irak, el vicepresidente Joe Biden, en su visita a Brasil, dio estas explicaciones. El gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando para apoyar al gobierno y a todas las comunidades iraquíes en su lucha contra esa amenaza viciosa del terror llamada EIIL. Estamos analizando estrechamente con diversos líderes iraquíes un camino político inclusivo hacia adelante, mientras nosotros proporcionamos asistencia a las fuerzas de seguridad de Irak. Mientras tanto, unos 2 millones de voluntarios se registraron para asistir en la lucha contra los terroristas. El grupo terrorista El Estado Islámico de Irak y el Levante atacó la ciudad de Bakuba a 60 kilómetros de la capital. El ataque fue frustrado por las fuerzas iraquíes, que además lograron recuperar varias zonas en el norte del país. En otros acontecimientos, al menos 44 prisioneros perecieron en una ofensiva de insurgentes contra una comisaría en Bakuba. Las autoridades encontraron los cadáveres de 18 soldados y policías cerca de Samarra, al norte de Bagdad. 11 personas fallecieron tras la explosión de un coche bomba en un mercado de la ciudad Sadr. Otros 5 atentados mataron a 6 personas y dejaron 14 heridos en la capital. Los residentes tienen miedo de la deteriorada situación de seguridad. Hablando con franqueza, el promedio de ciudadanos teme que todo empeore. La situación política en general es inestable. Pese a todos los problemas generados en Irak, la nación musulmana espera superar la situación gracias a la unidad, aunque los terroristas cuenten con el apoyo de extranjeros. Ahí está parte de la situación que se está viviendo en Irak. Hace tiempo que nos debíamos hacer un programa a profundidad sobre la situación en este país. Se nos vino ahora esta coyuntura muy compleja encima. Le vamos a pedir al señor director una foto bastante impactante, ponerla en pantalla completa. Dice, es en el periódico Clarín de Argentina, la feroz matanza de los integristas islámicos en Irak, y allí se puede observar una serie de ajusticiamientos por parte de estos terroristas islámicos en contra de soldados del ejército regular iraquí, ejecuciones a sangre frías. Y dice parte del texto, comparto con ustedes, los yihadistas de la temible organización ultraislámica Estado Islámico de Irak y el Levante siguen avanzando y combaten ya a 60 kilómetros de Bagdad. Desde el arrollador avance de la semana pasada mostraron imágenes de combate encarnizado y una ferocidad inusitada. Inclusive se encargaron de distribuir imágenes de escalofriantes matanzas de militares iraquíes en su avanzada. Y ahora vamos a ver, doctor, un reporte, un análisis de Pedro Brigger sobre este tema. Dice, en su avanzada llegaron a la mayor refinería de petróleo en Baiji, a 200 kilómetros de Bagdad. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en Irak. Vamos a ver cómo lo analizan especialista en temas internacionales Pedro Brigger desde la televisión pública de Argentina. Que ahora estos grupos rebeldes escindidos, así se dice, de Al-Qaeda han tomado otra ciudad al norte de Irak, la zona petrolera por excelencia de ese país, y esto por supuesto que implica que van a intervenir fuerzas extranjeras desde el punto de vista político. Y de hecho ayer le decíamos, esto está cerca de la frontera de Turquía, el gobierno de Turquía ya quiere que la OTAN intervenga porque dicen, están en el norte de Irak, estos grupos se van a meter en Turquía también. ¿Qué quieren estos grupos? Son grupos islámicos sunitas que están en contra del gobierno central de Irak, que es chiita. Son las dos grandes vertientes dentro del Islam. ¿Qué es lo que plantean? Construir un Estado islámico con la interpretación que ellos tienen del Islam, con el territorio de Turquía, Siria e Irak. Esto es sin respetar las fronteras, que hay que recordar, las fronteras en gran parte del Medio Oriente fueron diseñadas por los británicos y los franceses. Hace 150 años no había las fronteras que nosotros conocemos hoy en día. Era todo parte del Imperio Otomano.
para los grupos islámicos, estas fronteras son irrelevantes, por más que ahora haya una legalidad internacional que reconozca a Irak, a Siria y a Turquía. Es esto lo que plantean, están a 200 kilómetros de la capital de Bagdad y además están empezando a controlar la zona más rica de un país petrolero por excelencia. Algunos ya piden también que Estados Unidos intervenga. Muy bien, ahí está, doctor. Compleja la situación y a mí me llama la atención después de tantos años cómo están, ¿no? Supuestamente, ¿te acuerdas que derrocaron a Saddam Hussein en 20 días? Muy poco. Fue rápida aquella invasión de 2003 de los Estados Unidos y lo que demuestra es cómo llegan a esos países. Tenemos el caso de Libia, de Afganistán, de Irak, y después de invadirlos, los dejan en un descalabro total, en una indefensión total. Los países empiezan a estar peor, se desestructura el Estado, se desestructura la organización civil, la presencia en las diferentes regiones, y una de las cosas, de los hechos más graves que cometió Estados Unidos fue desbaratar y desarmar completamente al ejército de Irak. Para conformar uno nuevo, ¿no? Dejó, digamos, una estructura como eran las Fuerzas Armadas iraquíes, que tenían muchísima presencia a lo largo del territorio. Y esto hay que tenerlo en cuenta para saber las responsabilidades fuertes que ha tenido el imperio ante esta situación que se vive en Irak. Vamos a ver una notita de Telesur sobre las posturas justamente de los Estados Unidos y de Rusia respecto a la crisis y si hay o no una necesidad de envío de tropas. Irak mantiene su ofensiva en alianza con grupos rebeldes que se proponen defender la soberanía de la nación de los ataques perpetrados por el ejército islámico y el levante Daesh. La acción más reciente tuvo lugar en la ciudad de Bakuba, a 60 kilómetros al noreste de Bagdad, en la que el saldo fue de 30 insurgentes fallecidos. En tanto, el gobierno acusó a Arabia Saudí de interferir en los asuntos internos del país y de respaldar el terrorismo. Esto luego que las autoridades árabes dieran duras críticas contra... No se pierdan el nuevo capítulo de Ojo con los Medios, sino... Vitaly Churkin se refirió a la situación en Irak y criticó las posiciones contradictorias de algunos países que aprueban la lucha contra los yihadistas en territorio iraquí, pero no en Siria. Algunos países tienen posiciones contradictorias sobre el terrorismo, dependiendo de su lugar de combate. Por ejemplo, aceptan combatirlos en Irak, pero no en Siria. Sin embargo, hemos encontrado que los mismos grupos terroristas, como Estado Islámico en Irak y Levante, representan un reto para Damasco y Bagdad, por ejercer sus actividades en los dos países. Pienso que debemos analizar bien este problema y ver lo que pueden hacer el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional para tratar esta amenaza. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien desde la semana pasada aseguraba no enviaría tropas a la nación árabe, finalmente ha dado la orden de desplegar un contingente de 200 miembros de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de proteger a su personal diplomático. Regresamos, señoras y señores. Seguimos charlando y mirando juntos materiales sobre Irak aquí en Ojo con los Medios. ¿Sabe? A mí me extraña la capacidad militar de esta fuerza del Estado Islámico de Irak y el Levante de poder tomar en tan poco tiempo una ciudad como Mosul, que tiene 2 millones de habitantes. Es que parece que llegan y el primer ministro Nuri al-Maliki ha tomado algunas decisiones en el ámbito militar de retirar a ciertos responsables, porque parece que no se enfrentan los militares iraquíes a estos integristas islámicos. Sí, además dicen que hay una especie de alianza contra natura con viejos militares basistas del régimen de Saddam Hussein, con algunos sectores tribales y otros grupos que a río revuelto aprovechan esta situación. Recordemos además que este grupo, que también opera muy fuertemente en Siria, posee muchísimas nacionalidades, hay incluso norteamericanos, europeos, franceses, gente del norte de África. Es una composición, porque han dicho muchos habitantes de estas ciudades invadidas por estos sectores, que los han escuchado hablar en un árabe clásico, como para poder comunicarse entre los distintos sectores. Y aparece en escena en estas últimas horas el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Vamos a ver en qué términos, en una notita de Hispan TV.
El presidente Hassan Rouhani calificó a los negociadores nucleares iraníes de soldados diplomáticos, quienes en estos momentos están conversando en Viena con el Grupo 5+1 para defender los derechos nucleares de la nación persa. Si el mundo reconoce la dignidad, la grandeza y los derechos del pueblo de Irán, en mi opinión, gracias a la ayuda de Dios, podemos dar fácilmente los principales y últimos pasos en el campo de los derechos nucleares de Irán y el levantamiento de las sanciones. Respecto a los últimos acontecimientos en Irak, donde el grupo Takfiri del Estado Islámico de Irak y el Levante está cometiendo actos terroristas en diversas partes del país, incluidas las ciudades sagradas del país árabe, Karbala, Najaf, Samarra y Qasemain, donde existen los santuarios sagrados de chiíes, Rouhani dijo que su país está dispuesto a ayudar para solucionar el problema. Anunciamos a todas las superpotencias y sus mercenarios y a los asesinos y terroristas que el gran pueblo de Irán hace todo lo posible para proteger los santuarios sagrados chiíes. El presidente añadió que el pueblo iraquí, sean chiíes, suníes o kurdos, está preparado para defender su patria y los grupúsculos terroristas y sus patrocinadores no pueden resistir ante la voluntad del pueblo. Rouhani efectuó estas declaraciones ante centenares de personas en su viaje a la provincia de Lorestán, al oeste de Irán. Y Estados Unidos dice que no descarta tener algún tipo de cooperación con la República Islámica de Irán para tratar de controlar la situación en Irak. Ya les comentábamos antes que durante la jornada de hoy hubo importantes reuniones de Barack Obama con tanto demócratas como republicanos y el alto mando militar para ver qué decisión tomaban sobre el tema iraquí. Recordemos que todavía, aunque no están en posición de combate y están replegadas en sus bases militares, en Irak hay miles de soldados, y mal no tengo entendido, hay 50.000 todavía soldados estadounidenses en bases militares instaladas en Irak. Y también hubo un despliegue importante de militares hacia la embajada de Estados Unidos en Bagdad, una verdadera fortaleza para protegerla ante la posible llegada de estos grupos. Recuerden también, para dar un poquito más de contexto, que estos grupos extremistas islámicos que antes combatían contra Gaddafi en Libia son los que también actualmente mantienen tomada la ciudad de Benghazi, que es la segunda ciudad más importante de Libia, y son los que atacaron la embajada estadounidense en Benghazi, dando muerte, asesinando al embajador de Estados Unidos allí, lo que es uno de los escándalos más importantes dentro de los dos gobiernos del presidente Barack Obama. Vamos a la nota. Y Estados Unidos no descarta una cooperación militar con Irán para frenar el avance de las fuerzas islamistas en Irak. El secretario de Estado John Kerry afirmó que Washington está abierto a cualquier proceso que preserve la integridad de Irak y elimine la presencia de terroristas foráneos. Kerry reconoció que una acción conjunta con el gobierno iraní podría ser una de esas opciones. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Momento pertinente, doctor, para hacer un repaso de lo que ha sido la invasión estadounidense de Irak. Sí, porque ha sido, aparte de que fue a base de mentiras, se inventaron recursos propagandísticos para justificar una invasión, como la vinculación de Saddam Hussein con Al-Qaeda o la tenencia de armas de destrucción masiva para apoderarse de un país, apoderarse de su territorio, modificar un gobierno que no les gustaba y además apropiarse de sus recursos naturales. Vamos entonces, primer reportecito de Telesur. Fue un conflicto que inició en 2003 con un despliegue de más de 170.000 soldados de diferentes países y se extendió hasta el 2011 con una retirada parcial del contingente. El presidente George W. Bush justificó la acción por los supuestos vínculos del presidente iraquí Saddam Hussein a grupos terroristas y por la existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca logró demostrarse. Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal y otros países formaron la coalición que apoyó a Estados Unidos. Iniciaron las operaciones militares en marzo de 2003, llegaron a Bagdad en abril y unos meses después, en diciembre, capturaron a Saddam Hussein y lo mataron. No era la primera acción de este tipo promovida por Washington.
El gobierno de los Estados Unidos venía de invadir Afganistán tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, siempre bajo la anuencia de la OTAN como aliada. Tampoco era la primera acción de este tipo en Irak. Este país ya había vivido la Guerra del Golfo en los años 90. En el conflicto se ocuparon territorios, se registraron asesinatos colectivos a grupos civiles y se provocaron profundos daños a la infraestructura de ese país que aún persisten. Sin embargo, el rendimiento de la industria petrolera apoya la recuperación económica de ese país. Los enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos persisten como parte de las secuelas del largo conflicto. Ahora mismo el gobierno estadounidense se encuentra entre las tribus suníes que rechazan la entrega de armas y equipos al gobierno chiita que rige el ejército iraquí. Y vamos rápido también a un balance de lo que fueron estos 11 años desde la invasión de Estados Unidos a Irak de la cadena iraní Hispan TV. Hace 10 años, en el 2003, el Occidente, encabezado por Estados Unidos, invadió Irak bajo el pretexto de combatir el terrorismo y derrocar a Saddam Hussein. Sin embargo, las consecuencias que ha tenido esta invasión han sido muy graves para la población iraquí, ya que además de cobrarse la vida de 112.000 civiles y registrar una tragedia humana, causó enormes daños a la estructura del país árabe, al tiempo que unos 5 millones se vieron obligados a desplazarse. No obstante, las autoridades estadounidenses y europeas nunca se sintieron arrepentidas por haber tomado aquella decisión. Un reciente estudio revela que la guerra de Estados Unidos en Irak ha costado más de 2 billones de dólares, añadiendo también unos 490 millones de dólares como recompensa para los veteranos de guerra. El informe, que ha sido publicado por el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad Brown, declaró que el valor del dinero dedicado a los veteranos puede elevarse a 6 billones de dólares en los próximos 40 años si se incluye también el interés. Esto es mientras la mayoría de los países occidentales se encuentran en una profunda crisis económica y viven protestas antigubernamentales de manera diaria. Las balas no fueron la única cosa que mataba a los iraquíes, sino también la tortura y el maltrato autorizado por el Pentágono. También cobraba la vida de iraquíes. De acuerdo con el diario británico The Guardian, el Pentágono financió y envió veteranos de guerra a supervisar las torturas realizadas en las temidas y secretas prisiones en Irak, donde eran frecuentes las torturas organizadas. Según este rotativo, los veteranos norteamericanos estuvieron detrás de las actividades antihumanas desarrolladas por las fuerzas iraquíes en los centros de detención clandestinos construidos durante la ocupación de este país árabe en 2003. Tal vez algún día el país árabe pueda recuperarse y, alejado del sonido de las balas y bombas, siga su vida cotidiana. España, tierra querida, España, España. Vamos a España, pero quiero que en próximas emisiones le demos más bola a Irak, ¿no? Sí, hay que darle bola. Sí, porque si no nos olvidamos, y parte de la estrategia comunicacional también de las grandes cadenas hegemónicas es que los conflictos que no quieren, o las cuestiones que quieren poner bajo la alfombra, simplemente se dejan de emitir, se dejan de difundir y todos nos olvidamos. Pero también hay otra estrategia, que es cuando el adormecimiento también implica la saturación de noticias sobre un país. Irak estuvo en el centro de la escena pública, de la agenda mediática, porque había atentados todos los días. Y eso también es una forma de adormecer, porque hay un umbral de tolerancia para esos niveles de violencia, y como que eso se va diciendo, bueno, ya se normaliza. Atentados todos los días, 50 muertos, 20, 30, y uno incorpora esa información y la deja de lado. Terrible también eso. Repasamos algunos diarios. Ojo con los diarios, señores, y la monarquía española. A ver. El Mundo. Adiós al rey de la democracia, ensalzando la figura del rey Juan Carlos. Don Juan Carlos, si no se le dice don, sos un falta de respeto. Eso es un concepto que se contradice en sí mismo. No es posible. Imposible, ¿no? Rey y democracia, la verdad que no la veo. Es una... Para poner fin a su reinado de 39 años. La razón, el adiós del mejor rey, tras 39 años al servicio de España.
Si esto no es defender un sistema monárquico, ¿cómo será hacerlo, no? No, y aparte La Razón es un diario ultra franquista, le encanta, digamos, hace una apología en sus tapas todo el tiempo. La Vanguardia, el rey da paso hoy a una etapa histórica con su adiós al trono. Don Juan Carlos sanciona la ley de abdicación aprobada por las Cortes. El monarca, parece que estamos en el siglo XVI, el monarca con M grande, mayúscula, culmina casi 4 décadas de transformación de la sociedad española. 4 décadas, bueno. Cortes, monarquía, no, sí, un lenguaje moderno, lo vemos en los diarios españoles que son tan anquilosados como esa monarquía, que llegó para, recordemos, para dar fin con una república de carácter socialista. De paso, para el rey de la democracia, la monarquía de la democracia ha prohibido las manifestaciones en contra de la monarquía en estos días de recambio y no aparecen en los medios ninguna noticia parecería ser que nadie está en una postura crítica entre la abdicación y la continuación de la monarquía. Sin embargo, Hispan TV de Irán pone en pantalla este tema de las prohibiciones de las manifestaciones. Lo tiene que hacer un canal iraní porque en España la dictadura mediática parece que no se acordó. Cristina Cifuentes le ha dedicado 2 horas a los medios de comunicación para reforzar la idea del modelo de seguridad de Madrid. Asegura la delegada que la monarquía merece todo el respeto y confianza de cara al futuro con Felipe VI a la cabeza y por eso ha prohibido 2 manifestaciones a favor de la República el mismo día de su coronación. Una en el entorno de Neptuno y otra muy cercana, tenía no que ver con la República sino con otra cuestión, pero era también en la calle Alcalá y por tanto pues se ha prohibido precisamente porque el recorrido de estas manifestaciones eran incompatibles con las medidas de seguridad que hay que tener el día de la proclamación del nuevo rey. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Madrid sí alientan a que los ciudadanos salgan el próximo día 19 a celebrar la futura coronación del príncipe Felipe, una actitud que los partidos más progresistas han denunciado por su doble rasero. Algunos han ido a más y la coordinadora del 25S ha protestado por el trato recibido en la concentración que se produjo el pasado 11 de junio en los alrededores del Congreso. En este país, teóricamente, constitucionalmente, está reconocido el derecho de manifestación y de expresión. El no haber comunicado una manifestación no quita en absoluto, no la hace ilegal, eso ya está clarísimo desde el punto de vista jurídico. Y no solo eso, la asociación está recabando firmas para denunciar a la delegada del Gobierno ante los tribunales por vulneración de los derechos fundamentales. Estamos en un Estado de Derecho, yo creo en la democracia, creo en los jueces y por supuesto que cualquier colectivo, llámese 25S o como se quiera llamar, tiene perfecto derecho, si consideran que yo estoy incurriendo en cualquier comportamiento que constituye ilícito penal, pues en hacer lo que les parezca conveniente. Y si quieren erosionar mi carrera política, mire, es que me da exactamente igual. Yo es que en eso no pienso, yo cumplo con mi obligación y no pienso absolutamente en nada más. Y también ha hablado de política, ha calificado a partidos como Podemos de populistas y demagogos y ha asegurado que aplicar su programa electoral restaría la credibilidad internacional de nuestro país. Rafa González, Hispan TV, Madrid. Vamos a ver a continuación los términos en los que se lleva adelante parte del debate acerca de la continuación de la monarquía en los medios españoles, en este caso nada más y nada menos que en la televisión estatal, la televisión española, y lo que vamos a ver es lo que les comentábamos antes, cómo se apoya, se avala el sistema monárquico, cosa que para muchos españoles es bastante discutible.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esa ceremonia. Ahora los reyes y los futuros reyes, que lo serán dentro de tan solo unas horas, van a saludar a cada uno de los invitados en el Salón Gasparini. Aquí seguimos, Victoria Prego, Benigno Pendas. El gesto que se esperaba de don Juan Carlos era ese abrazo, ¿no? Y el intercambio de la silla, el dejarle la del silla. rey. Un hermoso gesto. ¿Cómo habéis visto a don Juan Carlos? Bueno, yo creo, ante todo, que en este momento muchos españoles tenemos una palabra en la mente y me gustaría expresarla, que es gracias, majestad, o gracias, majestades. Y yo creo que ha sido un final dignísimo de un reinado que verdaderamente está en un lugar de honor en la historia de España. Le hemos visto naturalmente emocionado, pero le hemos visto también en su sitio, desempeñando hasta el último momento el papel institucional que ha desarrollado, y con una ceremonia que tiene esa sobriedad y esa austeridad que ha sido característica siempre de la corona española. La corte española históricamente nunca ha sido ostentosa, no ha sido Versalles, o no ha sido bien, ha tenido ese rigor, esa austeridad, esa dignidad que se ha traducido en el acto de hoy. Jóvenes españoles, en una proporción que yo no sé decir ahora mismo porque soy un desastre para los datos de las encuestas, mayoritariamente no están interesados en la monarquía y probablemente prefieren una república, pero no por nada especial, sino porque no han sido enseñados en el valor de esta monarquía parlamentaria y constitucional. Muchos de los países más avanzados, social, económico y políticamente del mundo son monarquías. Por algo será, y son países inequívocamente democráticos y desde luego progresistas en el sentido más estricto de la palabra. Ese es un argumento que no apela al pasado, sino al futuro. Bien. Me gusta mucho el tema de la austeridad, o sea, el palacio, ustedes han visto el Palacio Real. Le recomendamos, en el marco de la austeridad, le vamos a mudar al nuevo rey a un departamentito de 2 ambientes, que deje el Palacio Real y... Sí, que no se lleve las cositas de oro esas que estábamos viendo en la, son la detalles, pantalla. Son detalles. Y una partecita, un detalle. Dice, mayoritariamente el pueblo español quiere la monarquía, decían, lo marcan las encuestas. Perfecto, y puede ser muy probable, y debe ser así que la mayoría, o una gran parte, pero entonces denle el derecho al resto a la posibilidad de elegir, si quieren o no. Vótenlo, si son tan democráticos, hablan de una monarquía democrática y constitucional, den un referéndum, república o monarquía. Sus ideas no me gustan porque ponen en contradicción a nuestros sistemas de valor occidental, cristianos y monárquicos, doctor. Ya me estoy quedando sin voz, sí, así que me voy con la nota siguiente, que seguimos con estos salvajes que quieren sacar a los reyes y no sé cuántas cosas más. ¡Salvajes comunistas! Hemos preparado un vídeo sobre la historia de las izquierdas en España. Atención. Dicen que la izquierda se ha adueñado de las calles y de las urnas. Dicen que se acabó el bipartidismo y que ha llegado el momento del cambio. Pero ¿cuáles son los orígenes de la izquierda española? Esquerra Republicana se ha impuesto al partido del presidente, una formación independentista en la que sus fundadores se unieron al golpe de Estado contra la República. También ingresaron en el partido de Oriol Junqueras algunos dirigentes de Terra Lliure, una organización terrorista que cometió más de 200 atentados. Más acciones terroristas ha realizado ETA y tiene a Bildu como su brazo político. La izquierda abertzale no solo no condena, sino que incluso defiende. A una policía que viene a detener a ciudadanas y ciudadanos vascos precisamente por defender los derechos de este país. Banderas republicanas y comunistas en los actos en los que participa Izquierda Unida. El partido de Cayo Lara parece olvidar que fallecieron más de 100 millones de personas por la represión comunista. Fue el sistema más genocida del mundo. Y el reciente Podemos bautiza como casta a los dos grandes partidos. Los cínicos y arrogantes son los que señalaron por activa y por pasiva que el cambio político no era posible en este país. Los cínicos y arrogantes son los que decían que no íbamos a poder. Pero tiene como referencia la dictadura cubana de los hermanos Castro y su programa es un espejo del venezolano, un país en el que han muerto decenas de personas en las protestas de oposición al régimen de Nicolás Maduro y donde cada 15 horas muere un venezolano por hambre.
Una izquierda que busca tomar las riendas del país haciéndose con la calle y acabar con el gobierno legítimo. Ahí está la campaña también de demonización de la izquierda, que empieza a ganar lugares dentro de la partidocracia española. Vamos con un material más, en este caso sectores no salvajes como estos, que quieren replicar el comunismo de Cuba y Venezuela, sino banqueros que saludan al rey Juan Carlos. A ver. En España, con el rey Juan Carlos, hemos tenido un largo periodo en que nuestro país ha avanzado mucho económica y socialmente. Agradecerle a don Juan Carlos la extraordinaria labor que ha hecho durante la transición, que ha dado lugar a que nos deje una democracia muy consolidada. Ha expresado y demostrado conocimiento en relación con la situación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, los problemas salariales, los problemas del paro, los problemas de la precariedad. Sí, el Congreso viste ya sus mejores galas, especialmente en el hemiciclo donde se va a celebrar esa proclamación de Felipe VI. Como estamos viendo, Madrid es una ciudad que se ha ido transformando durante toda esta última semana para este 19J, para mañana. Las calles por las que irá la comitiva se han llenado de flores, de fotografías, banderas. Es una ciudad también blindada por tierra y aire para garantizar a Arantxa Marculeta la máxima seguridad. Sí, los 4.300 agentes de la Policía Nacional y los más de 2.600 agentes de la Guardia Civil están ya en la llamada fase crítica, en máxima alerta. Televisión Española dedicará todo el día de mañana, 16 horas ininterrumpidas, a transmitir y analizar los actos de proclamación de Felipe VI, un documento histórico que como servicio público Televisión Española produce para medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Le apuesto a que en las 16 horas que la Televisión Española va a poner en vivo mañana para la transición de la monarquía, se van a olvidar de poner en pantalla el material siguiente. Según ha confirmado el equipo médico, don Juan Carlos sufrió una caída en la madrugada del jueves al viernes, se tropezó con un escalón y se cayó. Fue durante un viaje a Botswana, un viaje privado para participar en una cacería. El mismo comunicado asegura que don Juan Carlos se encontraba en viaje privado en Botswana, en el sur de África, en el momento del accidente. Más tarde se confirma que el motivo del viaje era participar en una cacería y que el accidente se habría producido a primera hora de la mañana del viernes en el campamento. Esta república africana es destino de los aficionados más exigentes a la caza mayor, por la gran variedad de especies, entre ellos el elefante. La caza, la vela y el esquí han sido las grandes aficiones de don Juan Carlos. Sin palabras, doctor, ¿nos vamos? Qué bien, que sigan con la monarquía, muchachos, qué lindo, ¿eh? Que viva el rey, nos vamos. El rey. Hasta la próxima emisión y con un material mucho más agradable para la vista y los oídos. Hasta la próxima. Nos toca muy de cerca Chile para este partido y más hincha me haría todavía de Chile si el libro que presentó su querido amigo Evo Morales, el libro del mar de Bolivia, mereciese la respuesta que América está esperando. América no va a ser completa hasta que Chile no tenga su salida al mar. No sé si está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Presentaron con el expresidente Mesa, aquel que luchaba contra los problemas de la altura. ¿Se acuerda que ahí tuvimos una participación? Presentaron el libro del mar, le cuento a la gente, en la reunión del G77 en China. Un libro preparado para contar la historia y las necesidades de Chile. ¿Y el por qué? Ojalá que Chile, en medio del alborozo, mañana tenga tiempo para que ojeen ese libro del mar. Exacto. Y corrijan eso que para América... Yo no sé si... sería como compartir, empezar a compartir cosas que tenemos en común todos los de este lado. Y por sobre todas las cosas vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos de una vez por todas.
Comandante. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Esto es Ojo con los Medios. ¿Dónde más vas a estar a esta hora de la tarde? Sí, por supuesto, no estás viendo el Mundial. Está jugando nuestra América Latina. Está jugando Ecuador con Honduras. Quizás las dos selecciones latinoamericanas que puedan quedarse afuera en la primera fase de los equipos, porque el resto de los equipos de nuestra patria grande, de nuestra querida América, les está yendo muy pero muy bien, y la demostración de hoy fue Costa Rica, que en el grupo de los campeones del mundo le ha ganado ya a Uruguay y a Italia y ha clasificado octavos. Aguante Costa Rica, aguante, este tiene que ser el Mundial de América, pero de América Latina, ¿no? De América Gringolandis. Vamos a ver cómo nos va. El Mundial pasado también creíamos que íbamos a arrasar y al final nos dieron pa' que tengamos. Sí, había esperanzas en Sudáfrica. Primera vez que se hacía en un continente fuera de América, Europa y Asia, de que lo ganara un latinoamericano, pero el único que llegó hasta ahí fue, de 3 equipos europeos, fue Uruguay. Uruguay, que tiene una parada complicada porque le tiene que ganar sí o sí a Italia para poder pasar de ronda. Italia con el empate. Zaffaroni. Adentro. Estoy muy preocupado, les comento a todos, por un nuevo reporte de Gringolandis sobre nuestros países. Una situación tremenda la que estamos atravesando. Vamos de una vez, ojo con los diarios, a ver qué tienen nuestros titulares para hoy. La Estrella de Panamá. Estados Unidos degradó a Bolivia y Panamá por mal manejo en tema de tráfico humano. El Departamento de Estado también degradó a Belice. ¿Qué me importa que nos hayan degradado? ¿Qué significa eso? Estados Unidos reemplazó el viernes a Colombia por Chile, entre las 3 naciones que cumplen con los tratados de tráfico humano. ¿La prensa de dónde? La prensa ¿de dónde será? Estados Unidos degrada otra vez a Panamá, Bolivia y Belice por mal desempeño en tráfico humano. Washington, AP, Estados Unidos reemplazó la misma noticia. Estados Unidos colocó el viernes en su lista de peores centros de tráfico humano a Venezuela, Tailandia y Malasia, abriendo esos países a posibles sanciones y colocándolos en la misma categoría que Corea del Norte. Que le den a John Kerry, que les den. ¿Por qué seguimos con estas cuestiones? No se le voy a decir, doctor. ¿Por qué ¿quién puede explicar esto de Estados Unidos, esa capacidad para sancionar en distintos temas a los países? Sigue otra, la de Reuters. Estados Unidos coloca a Venezuela, Tailandia y Malasia entre los peores centros de tráfico humano. Y sigue, digamos, si esto es considerado por la prensa, no sé un por titular. No sé por qué nosotros lo ponemos aquí, pero como no nos gusta que se metan con nosotros, lo estamos resaltando, aunque no hay que darle bola a estos informes, aunque claro, los gringolandis lo utilizan después para aplicarte sanciones, decir que sos muy malo y si te va mal puertas adentro y tenés alguna crisis social, aprovechan y te lanzan una bombita porque sos una porquería. Bien, nosotros aquí, desde Ojo con los Medios, estamos degradando. Hemos degradado a Estados Unidos ¿en qué lo podemos degradar por la situación en Irak? Bueno, creo que Estados Unidos ha generado en Irak una de las mayores tragedias humanas de este siglo seguro. Y lo degradamos en principio por la violación flagrante de derechos humanos hacia el pueblo iraquí. En principio. Después vamos, a lo largo de la emisión de hoy, vamos a ir buscando más cargos para ponerle a Estados Unidos por la situación en la que ha sumido a la nación iraquí y a su pueblo. Impresionante. Ha vuelto a ser Irak noticia a lo largo de esta última semana en todos los medios del mundo por el avance de un grupo radical islámico. Ya lo hemos tratado aquí y lo vamos a seguir tratando en la emisión de hoy. Porque además, hace pocas horas habló Barack Obama, no se sabía qué iba a decir el presidente Gringolandis. Vamos a un reporte de Telesur sobre este caso y luego lo comentamos. Estamos preparados para llevar a cabo operaciones conjuntas en Bagdad, en el norte de Irak. Vamos a compartir inteligencia con ellos.
y a establecer planes para contrarrestar esa amenaza del Daesh. Estamos también adicionalmente listos para trabajar con el Congreso y estamos preparados a enviar unos pequeños grupos de efectivos militares, alrededor de 300, para que puedan entrenar y apoyar a las Fuerzas Armadas de Seguridad de Irak para que puedan continuar adelante. Nuestras Fuerzas Armadas no van a retornar a los combates en Irak, sino únicamente vamos a ofrecerles apoyo para que ellos puedan contrarrestar esa amenaza. En los días pasados hemos anunciado el avance de algunos activos militares en la región. Y ellos nos han estado suministrando informaciones acerca de algunos objetivos en Irak. Y nosotros ahora tenemos la posibilidad de evaluarla, estos objetivos, para llevar a cabo acciones al momento que lo consideremos necesario. Quisiera hacer énfasis que la respuesta más efectiva a una amenaza como la del Daesh sería únicamente a través de una coalición de fuerzas en las cuales las Fuerzas Armadas de Irak puedan tomar el liderazgo. Vamos a trabajar con las fuerzas de Irak y con los países en la región para ofrecer la estabilidad en Irak. El secretario Kerry va a estar partiendo esta misma semana a Irak, donde se va a reunir con representantes del gobierno de Irak y otros aliados de la región. Todos los países vecinos de Irak están interesados en que Irak no se convierta en un lugar seguro para los terroristas. Deben tener la confianza y que ellos pueden avanzar en sus aspiraciones y en sus intereses a través de un proceso político en lugar de la violencia. Se deben establecer consensos en todas los sectores de Irak. Un nuevo parlamento debería convenir lo más pronto posible la formación de un nuevo gobierno, ya que eso sería una oportunidad de crear un diálogo genuino y un gobierno que represente los intereses legítimos de todos los iraquíes. Ahora, no es lugar para los Estados Unidos elegir los líderes de Irak. Está claro que únicamente los líderes pueden liderar con una agenda incluyente. Es por esto que Estados Unidos no puede apoyar un lado dentro de Irak. No hay una solución militar en Irak. No podemos tomar posición por alguno de ellos. Hay una necesidad urgente para fomentar un proceso político, fortalecer a las Fuerzas Armadas de Irak para contrarrestar las amenazas terroristas de grupos como el Daesh para que no tengan un lugar seguro donde actuar. Esta crisis nos recuerda las profundas heridas de la guerra de los Estados Unidos en Irak. La necesidad de que los Estados Unidos se realice preguntas muy fuertes antes de actuar en el extranjero, especialmente cuando se trata de acciones militares. Vamos a seguir vigilando y vamos a continuar haciendo todo lo que se encuentra en nuestras prioridades para promover seguridad tanto a nuestro país como al pueblo estadounidense. Bueno, ahí estaba el presidente hace algunas horitas nomás. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. No van a mandar tropas a combatir al territorio iraquí. La situación es compleja. Dijo sí que iban a mandar 300 asesores militares. ¿Usted cómo lo vio el discurso, doctor? La verdad que me sorprende ahora cómo Estados Unidos, después del desastre de 11 años de ocupación en Irak, y una cuestión clave que se hizo en ese momento fue desarmar completamente el ejército iraquí, que podría haber generado por lo menos una integración más sencilla en esa nación. Y ahora es, bueno, nosotros no nos metemos, no podemos decir qué tipo de gobierno tiene que tener Irak, eso lo tienen que decir los iraquíes. Hace un desastre, deja tierra arrasada y después es como que no, nosotros no tenemos nada que ver. Creo que están más preocupados por las consecuencias de poner tropas ante una situación tan tensa. Me parece que hay una situación compleja también hacia el gobierno de Nouri al-Maliki, el primer ministro iraquí chiita que le pidió ayuda a Estados Unidos para frenar el avance de estos grupos islámicos, y Estados Unidos, si bien durante el gobierno de Bush puso a Nouri al-Maliki de alguna manera a dedo a dirigir el país, ahora tiene una posición diferente
y no lo quieren apoyar explícitamente porque interpretan que Nuri al-Maliki promueve el sectarismo y no incluye en su gobierno, le está pidiendo a Estados Unidos, que incluya más fuertemente a sectores sunitas y kurdos en el gobierno, sí. Cosa que no está haciendo, y bueno, hay una situación ahí muy compleja. Por otro lado, tampoco le interesa a Estados Unidos, aparentemente, que estos grupos ultraislámicos avancen y logren una división de Irak. Han echado leña al fuego durante todos estos años y ahora no saben cómo apagar el incendio. Tony Blair, antes de la decisión de invadir Irak junto con los Estados Unidos, consultó una serie de expertos en Medio Oriente, catedráticos universitarios en la Gran Bretaña, muy conocedores de la situación en Medio Oriente, qué pasaría ante una... Y ellos le alertaron que eso generaría un desastre. Y ¿Qué pasaría ante? Ante una invasión, porque estaba ya al caer y hizo esta consulta. Le dijeron que eso generaría un desastre de proporciones, desaparecería el Estado, habría un caos y las tensiones étnico-religiosas se potenciarían al máximo. Obviamente ni escucharon a estos expertos que dijeron esto, hace ya 12 años atrás aproximadamente, y está ocurriendo efectivamente esto que pronosticaron. Acá estamos de regreso y como lo prometido es deuda, debemos ver algunos materiales históricos, ya podríamos decir, no está mal dicho, de lo que fue la invasión iraquí y el desastre que se generó allí. Estas notas fueron producidas en Telesur en el año 2005, 2006. Vamos a repasar ese material porque si nos olvidamos de lo que pasó hace 3 meses, ¿qué nos queda con lo que ocurrió hace casi una década? Vamos con eso, dale. Las contradictorias reacciones provocadas tras la condena a Hussein muestran las profundas divisiones que experimenta la sociedad iraquí. El conflicto interno con características de guerra civil entre la mayoría chiita y la minoría sunita se ha multiplicado desde el inicio de la invasión. Actualmente, según cifras de las Naciones Unidas, alrededor de 150 civiles son asesinados diariamente como consecuencia de la violencia sectaria. Bagdad se parece cada vez más a un infierno. A más de 3 años del derrocamiento de Saddam Hussein, la prometida democracia por Estados Unidos se ha transformado en un conflicto étnico que mantiene al país al borde de una guerra civil. Condenamos y denunciamos las explosiones que ocurrieron en Ciudad Sadar. La paz sea sobre el profeta Mahoma. Declaramos nuestro gran amor hacia esta gran ciudad. Ni siquiera las invocaciones a la paz lanzadas por los principales líderes políticos y religiosos consiguen calmar los ánimos. La violencia sectaria ha provocado 203 muertos en 48 horas, la cifra más elevada desde que Estados Unidos invadió Irak unilateralmente y desconociendo a las Naciones Unidas. Quedó atrapado, es el grito desesperado. Son las consecuencias de un nuevo ataque perpetrado con un carro bomba. Según las Naciones Unidas, 3.790 civiles murieron durante el pasado mes de octubre. Para el enviado especial de ese organismo en Irak, el país corre el riesgo de ingresar en un ciclo incontrolable de violencia que amenaza cualquier perspectiva futura de paz. Bueno, las imágenes creo que son elocuentes. Fíjese que el relato decía, han pasado más de 3 años desde que Bush ordenó la invasión y el país está al borde de una guerra civil. Y al borde de una guerra civil y con número de muertos en violencia interreligiosa, ahí se relataba 200 muertos en un día, en una jornada. Y ahora, perdóneme. Y ahora esto no ha cambiado, es decir, parece que esta crónica, esta pieza televisiva de Telesur se podía haber relatado hoy, ayer o anteayer y era lo mismo. Y era exactamente con diferentes matices, con un poco más o menos de la cifra de muertos, pero se mantiene la misma situación. Y fíjese qué fácil que es decir, bueno, vamos, invadimos, sacamos al tirano. Y fíjese lo que generan. Realmente es impresionante y no sé, a mí siempre digo,
hay que hacer un trabajo. Alguien tiene que juzgar, alguien tiene que pagar por esto. Bueno, lamentablemente el Tribunal de Justicia Internacional está hecho simplemente para poner sobre el banquillo a tiranos o dictadores del tercer mundo. Obviamente no veremos jamás a un presidente de los Estados Unidos juzgado por una justicia internacional por delitos como estos, que son delitos de lesa humanidad, porque pensemos cómo estaban Libia, Afganistán, Irak antes de que llegaran los Estados Unidos. Y están peor ahora, entonces bueno, no sé, realmente no es una cuestión ideológica, es una cuestión objetiva. O sea, si una potencia va, deja a un país en un caos y anarquía, al borde de un conflicto interno civil, lo fomenta y después, como lo hacen las grandes potencias, nadie paga las culpas por eso. Y pasa lo que veíamos recién en pantalla, 13 años además, no es que pasa 2 meses. No, años y años no se detiene y no hay ningún culpable, ni esto se discute en ningún lado. Seguramente usted está del otro lado y estará diciendo estos tipos son unos extremistas, pero me parece que lo que estamos planteando aquí, fuera de cualquier valoración ideológica, tiene sentido común. No puede ser que una potencia, reitero, venga, deje a un país en esta situación y, bueno, no pasa nada. Y las cifras son tan elocuentes porque Estados Unidos llegó con la idea de pacificar, terminar con un dictador, etcétera, en un país donde había un Estado que tenía una presencia muy fuerte que garantizaba los servicios básicos a su población. Después de eso, hoy, luego de la invasión de 2003, tenemos más de 1 millón de muertos luego de esa invasión y 2 millones de desplazados. 2 datos nada más. Vamos con más imágenes. Cuando el 20 de marzo de 2003 Estados Unidos decidió de manera unilateral invadir Irak, nadie imaginó las sangrientas consecuencias que a la larga despertaría la primera invasión imperial del siglo XXI. El 1 de mayo de 2003, a menos de 2 meses de iniciada la aventura, Estados Unidos ya había derrocado a Saddam Hussein y George Bush declaró pomposamente el fin de las operaciones militares. The United States and our allies have prevailed. Pero algo salió mal. Los soldados estadounidenses no fueron recibidos según lo calculado. El derrocamiento de Saddam Hussein no engendró una democracia como la pensada desde Occidente. Despertó la resistencia nacional contra la ocupación. Cuando el presidente de Estados Unidos anunció el fin de la guerra en Irak, habían muerto 139 soldados ocupantes. Desde entonces hasta la fecha, han muerto otros 2.861. Estados Unidos no previó la respuesta de la resistencia nacional. Según los cálculos del Pentágono, una vez derrocado Hussein, alcanzarían 5.000 soldados para resguardar la naciente democracia. Sin embargo, hoy día los 5.000 soldados no parecen suficientes ni para mantener seguras las bases militares. Al día de hoy, Estados Unidos mantiene 140.000 soldados y Bush estudia ampliar esa presencia para intentar controlar el caos que se implantó en lugar de la democracia. La cifra de civiles iraquíes muertos como consecuencia de la violencia supera los 650.000 y las tropas ocupantes se han visto envueltas en repetidos escándalos por graves violaciones a los derechos humanos. Según las Naciones Unidas, 100 civiles pierden la vida todos los días como consecuencia de la violencia sectaria y más de 2 millones de ciudadanos han huido al exilio. 2006 ha sido el año más violento y diciembre el mes más mortífero para las tropas estadounidenses. El próximo 20 de marzo la ocupación cumplirá su 4º aniversario y la anunciada democracia promete estar cada día más lejos. Ahí va, las notas son de 2006, me parece que valió la pena poner estas imágenes en escena, ¿no? ¿Recordar un poco? Es tremenda la violencia y las cifras, ese 2006 se hablaba de 650.000 civiles muertos, o sea, en apenas 3 años de la ocupación. Estamos hablando de cifras que si hay que remontarse en el tiempo, solo se dieron en Ruanda, en la matanza interétnica entre Hutus y Tutsis, y si no hay que irse a la Segunda Guerra Mundial para ver esas cifras, y en un escenario que supuestamente no es de guerra, porque hubo una invasión, se derrocó a una persona que geopolíticamente no le interesaba a los Estados Unidos y se instaló un gobierno amigo. Entonces se supone que, bueno, llegó la democracia, llegó la paz. Vamos a repasar algo de la vida política de Saddam Hussein, el terrible tirano al que teníamos que derrocar en Irak para traer la democracia
y la libertad con los resultados que están a la vista, aún habiendo pasado ¿cuántos años son? 11 años. 11 años, 2003, 2004. 11 años de la invasión, la pacificación de Irak no existe y el país es muchísimas veces más violento de lo que lo era durante la dictadura de Saddam Hussein. Vamos a repasar un poco la vida política de Saddam. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti nació el 28 de abril de 1937 en la aldea de Al-Aja, a orillas del río Tigris. Su vida política comenzó a la edad de 20 años, cuando ingresó a las filas del Partido del Renacimiento Árabe Socialista, BAS, una agrupación laica, nacionalista y revolucionaria que se oponía al colonialismo británico. Su figura comenzó a destacar en la década de 1960 y en 1979 alcanzó la presidencia de Irak. Entre 1980 y 1988, Irak libró una guerra con Irán en la que no hubo ningún ganador. En ese entonces, Saddam contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que estaba interesado en el derrocamiento de la revolución iraní. Cuando Hussein ordenó 3 años más tarde la invasión a Kuwait, perdió el apoyo de la primera potencia mundial. El aliado se convirtió en el enemigo número 1. En 1991, Estados Unidos expulsó al ejército iraquí de Kuwait e invadió Irak, pero no derrocó a Hussein. Ese objetivo se cumplió 12 años más tarde, cuando mediante falsas acusaciones George W. Bush invadió nuevamente la nación árabe que estaba desgastada por un embargo económico implementado por las Naciones Unidas. Finalmente, las tropas invasoras entraron en Bagdad y Saddam fue derrocado a comienzos de abril de 2003. 8 meses después, fue hallado en un pequeño refugio cerca de Al-Tikrit, su región natal. Saddam Hussein gobernó su país con mano de hierro durante 24 años. Las noticias sobre la represión desatada contra su propio pueblo fueron reproducidas una y otra vez por la prensa occidental, una vez que el dictador dejó de ser funcional a la política de Estados Unidos en la región. Sin embargo, lideró un gobierno laico que registró un importante desarrollo social, con una amplia participación de la mujer, lo que en definitiva se transformó en un sistema de gobierno avanzado comparado con otros gobiernos de la región. Los crímenes cometidos durante su mandato debió pagarlos con su vida, una pena que seguramente no alcanzará a quienes invadieron su territorio y multiplicaron el dolor de su pueblo. Lo que está pasando hoy en Irak es para que el mundo detenga todo y ayude a ese pueblo. Los terroristas, sin ninguna piedad y con un salvajismo increíble, asesinan a niños, decapitan a padres de familia, matan a mujeres. Esto es un auténtico crimen contra la humanidad. Lo más extraño es que, piense usted, Estados Unidos hoy responde justo al contrario de cómo siempre responde. Por Ucrania, por Afganistán, por Libia, por otros países, hace un gran alboroto para intervenir políticamente, con sanciones o enviando tropas inmediatamente. Pero ahora en Irak, hoy, se lava las manos. ¿Qué está pasando en Irak? Es una pregunta obligada hoy para entender al mundo. Comenzamos. El 10 de junio de 2014, la ciudad iraquí de Mosul fue tomada por los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante, un grupo insurgente de varias nacionalidades que luchan en Siria y en Irak contra los gobiernos centrales. No dejaron nada, la policía salió huyendo, las autoridades, incluido el ejército iraquí, que dejó las armas y se fue. Tomar Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, fue también posible porque varios comandantes de la era del dictador Saddam Hussein se unieron a este grupo armado. Los insurgentes no se limitaron a la ciudad de Mosul. Como una sombra de la muerte, están avanzando al corazón del país, Bagdad, la capital. En su camino no se enfrentaron al ejército. Los ciudadanos fueron los que pagaron el precio con su sangre. Cortan cabezas, asesinan a niños, rocían de balas a familias enteras, muerte y destrucción. La ONU reveló que los terroristas mataron a cientos de civiles en la ciudad de Mosul.
Hirieron a cerca de 1000 personas, ejecutaron a decenas, violaron a mujeres, secuestraron a 16 extranjeros. El pueblo está aterrado. Hay 500.000 de personas que tuvieron que abandonar sus casas, tan solo en Mosul. Este grupo, que se autodenominó Estado Islámico de Irak y el Levante, al ocupar Mosul robó más de $400 millones del Banco Central de la ciudad y de ese modo se convirtió en el grupo terrorista más adinerado del mundo. El gobierno central de Irak no se quedó con los brazos cruzados. La Fuerza Aérea iraquí lanzó ataques contra estos rebeldes. El ejército los está empujando hacia el norte y el oeste. الذين تسببوا كل الذين كان لهم دور في الذي حصل في الموصل وفي مناطق أخرى لا بد وأن يحاسبوا ويعاقبوا ولن يفلتوا من العقاب والجزاء وحتى الذين تخاذلوا وبكل صراحة والذين تركوا مواقعهم. Miles de ciudadanos voluntarios también respondieron a la llamada de los líderes religiosos de Irak y se han unido al ejército de Irak para combatir a los terroristas. La crisis puso en alerta al mundo. La ONU condenó al terrorismo. Estados Unidos al inicio rechazó la solicitud del gobierno de Irak para bombardear las posiciones de los insurgentes, pero luego decidió enviar un portaaviones al Golfo Pérsico. El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que enviaría ayuda si el gobierno y el pueblo de Irak lo pidieran. Abu Bakr al-Baghdadi es el líder del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante. Antes era un brazo de Al-Qaeda. Hoy el propio Al-Qaeda los repudia, asegura que son unos salvajes. El gobierno de Irak dice que este grupo es financiado por Qatar. Informa que ha encontrado en los escondites de los insurgentes varias armas fabricadas en países árabes. Si los insurgentes avanzan aún más, esto no será una amenaza solo para Irak, sino un fuego que quemará toda la región. Gracias a San Kasemi por este reportaje. Gracias, como siempre, a todos ustedes, que vemos mucha gente en la red allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguirnos en Twitter, en Facebook, en México, en Argentina, sobre todo también en España. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy aquí en la noche de Teherán. Muchas gracias al doctor Layo Sasdi del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico, allá en la ciudad de San Juan. Y también a Luis Esteban G. Manrique, periodista de la revista Política Exterior, allá en Madrid. Luis, muchas gracias. Quiero empezar contigo. ¿Por qué Estados Unidos, lo que decía en la introducción, por qué Estados Unidos hoy responde justo al contrario de como siempre responde? En Ucrania, por ejemplo, donde nada de gente inocente a comparación de Irak, o en Libia, o en Afganistán, o en otros países, inmediatamente Estados Unidos envía tropas. Aquí hoy sale Obama a decir, me lavo las manos, solo envío o va a enviar cierta ayuda, pero no tropas, cuando hay crímenes de lesa humanidad, cuando hay crímenes contra la humanidad. Luis. Bueno, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos viene de una década entera de guerras en Irak y en Afganistán, entonces hay un agotamiento. Hace solamente unas semanas el presidente Obama dio una conferencia ante los cadetes en la ceremonia del comienzo del año académico de la Academia Militar de West Point, y dijo de que Estados Unidos está terminando una era de guerras y que solamente va a intervenir militarmente cuando sus intereses vitales, fundamentales, core interest, que se dice en inglés, va a intervenir militarmente. Acaba de salir, el ejército americano salió el año 2011, precisamente porque el gobierno de al-Maliki, el gobierno iraquí, no firmó un acuerdo que hubiera permitido mantener 10.000 tropas estables en Bagdad, por lo menos, para entrenar al ejército iraquí, pero su valor era básicamente simbólico. Al-Maliki no le interesó. Entonces, por esta razón, Estados Unidos salió del país y tiene muy poco margen Obama para intervención, perdóname Luis, pero intervención podría ser lo que hizo en Vietnam, en Afganistán, pero aquí hay crímenes evidentes contra la humanidad, y cuando él es un premio Nobel de la Paz. Pero, no es muy pero en Siria
No, pero en Siria han habido 150.000 muertos en los últimos 4 años, 8 millones de refugiados y Estados Unidos no ha intervenido. ¿Cómo no? Acaba de reconocer, Susan Rice acaba de reconocer que envía dinero y que envía armas letales. Sí, pero no, a los rebeldes. claro, efectivamente, eso como hace todos los actores externos en Siria. Lo que pasa es que no ha enviado tropas sobre el terreno. El problema es que en Afganistán y en Irak crearon los problemas que no existían. Al destruir el Estado iraquí, como existía bajo el régimen de Saddam Hussein, desmovilizaron las fuerzas de seguridad, desmovilizaron al ejército, sobre todo destruyeron las estructuras del poder suní. Por eso es que Irak ha estallado en pedazos. En este momento Irak está repartido entre 3 regiones en guerra entre ellas, el Kurdistán, el Irak chií y el Irak suní, que en este momento, por el hecho de la implosión del Estado sirio, ha creado una especie de emirato yihadista suní entre Irak y Siria. Ese es el problema. Aparte son un grupo de una violencia tal, además todo esto se puede ver en los vídeos que cuelgan en YouTube, que son sectarios, son terroristas y están amenazando la propia existencia puede haber un genocidio incluso, porque están amenazando con destruir las ciudades santas de Kerbala, de Nayaf, que son los santuarios chiíes desde la Edad Media y que también son lugares santos para los iraníes. O sea, lo que está ocurriendo es una crisis geopolítica de tal dimensión que el Consejo de Seguridad en pleno, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y ahora con Irán y Turquía, que tienen intereses conjuntos en que esto no ocurra. O sea, tienen toda la comunidad internacional un interés directo en que este emirato yihadista no exista, ¿no? Y para eso necesitas un tipo de intervención. Ahora, ¿cuál va a ser esa intervención? Quienes pueden enviar tropas son los iraníes, pero no creo que lo vayan a hacer. O sea, yo creo que se va a permitir a al-Maliki sostenerse en Bagdad. Déjame y creo que es lo que va a suceder. Para hacer una especie de ping-pong democrático, déjame ir con Lajos. Lajos, la misma pregunta. Okay. ¿No es extraño que ahora Obama no haya reaccionado como Estados Unidos suele reaccionar? Bueno, es que después de más de una década de intervenciones en Afganistán, en Irak, y todavía no han salido de Afganistán las fuerzas americanas, pues están agotados, cansados del gasto que representa la presencia allí, en particular gasto de armas y fuerzas convencionales, que son costosísimos a la larga. Entonces, Lajos, quería que me contestaras eso. Te detengo ahí, entonces te cambio la pregunta. ¿No parece todo esto un plan también estilo Estados Unidos maquiavélico? Porque ellos se fueron hace 2 años, diciembre del 2011, y entonces ahora que está en crisis Irak, es como para decir, ya ven, sí me necesitan para tener un argumento exacto para volver a intervenir, y de hecho estamos viendo varios destructores por el Golfo Pérsico. Bueno, no, yo lo que pienso es que lo que está ocurriendo ahora del ISIS, ¿no?, el Estado Islámico de Irak y del Levante, que ha invadido el norte de Irak desde Siria, es producto pues de la mala política de la administración de Obama de haber pues dado apoyo, y le siguen dando, a la insurgencia la insurgencia siria, a grupos terroristas allí, que hay de todo. Están los del Ejército Libre de Siria, que según Occidente son moderados, pero hay otros como el Frente Islámico, el Frente al-Nusra, ligado a Al-Qaeda, ISIS, ¿no?, el Estado Islámico de Irak y de Levante, ligado a Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda no los quiera reconocer. Entonces hemos visto vehículos de estos todoterreno, Toyota, ¿no?, con ametralladoras, que son muy similares, en mi opinión, a los que el Departamento de Estado y creo que los británicos han estado donando a la insurgencia en Siria. Entonces, realmente han creado este problema. Pero en cuanto a las tropas americanas en Irak, querría añadir que van a haber probablemente tropas, pero fuerzas especiales, fuerzas comando, bajo el mando de fuerzas especiales de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para guiar las bombas láser de los cazabombarderos Super Hornet del portaaviones George H.W. Bush, que ahora está en el Golfo Pérsico, pues hacen falta observadores, ¿no?, que iluminen, que pinten el blanco donde estarían los combatientes de ISIS con un rayo láser, y ahí van dirigidas, guiadas
bombarderos. Y en esto cooperarían junto con el ejército iraquí, porque no olvidemos que los americanos han invertido como 15.000 millones de dólares en el ejército iraquí, en equipo, entrenamiento, así que han tenido pues una década de colaboración contra grupos insurgentes. Y no olvidemos, no es solo ISIS, los terroristas de Al-Qaeda, están elementos del Partido Árabe Socialista Baath iraquí, que han salido a la superficie y que parece que están coaligados y cooperando con ISIS allí en el norte de Irak. Y además te quería agregar, si me respondes rápido, es muy complejo porque John McCain, el senador, acaba de pedirle a Obama, acaba de insistirle, porque ya se lo ha pedido, de que regrese al general retirado David Petraeus para que regrese a tomar el control en Irak. Entonces todo parece un plan muy cuadrado, muy orquestado desde el Pentágono, ¿no, Lajos? Bueno, yo diría que McCain en este sentido no conoce toda la historia. Muchas veces, aunque haya gente en altos puestos políticos en Washington, no se enteran de todo. Y bueno, mi hipótesis en cuanto al éxito del general Petraeus cuando fue comandante de las fuerzas americanas en Irak, que hubo el llamado surge, el aumento de fuerzas, que le atribuyen con eso la bajada de la violencia y el permitir que los americanos eventualmente se retiraran de allí. Parece que llegaron, es mi especulación en base a noticias, fuentes abiertas, que habrían llegado a un acuerdo secreto con elementos del partido Baath, para que supuestamente los dos combatirían contra Al-Qaeda. Se formaron estas unidades paramilitares de los excombatientes suníes árabes que combatían a los americanos para supuestamente combatir a los de Al-Qaeda y así retirarse salvando las apariencias, ¿no? Estados Unidos, quiero decir, eventualmente, porque no olvidemos que George W. Bush tenía ya el plan de retirarse de Irak, lo continuó y lo concluyó pues Obama. Yo pienso que no funcionaría tal acuerdo o la participación de Petraeus, porque además necesitaría el ejército americano allí y eso implicaría una nueva reinvasión que Maliki y los iraquíes no los quieren, no los quieren los del Baath, no los quieren los del gobierno y los de Bagdad tampoco. Voy con Luis. Luis, a ver, ¿quién es el grupo autodenominado, autoproclamado terrorista Estado Islámico de Irak y Levante? ¿Quiénes son? ¿Quién los financia? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Qué quieren? Bueno, este grupo apareció primero como Al-Qaeda en Irak, que fueron los extremistas suníes que combatieron al ejército norteamericano después de la invasión del 2003. Estuvieron dirigidos por un líder especialmente sanguinario que se llamaba Zarqawi, y precisamente el general Petraeus, ¿no? El general que hizo el surge al final de la guerra en Irak, de la intervención americana en Irak, fue unir a las tribus suníes en contra de Al-Qaeda. Entonces los derrotaron, pero el hecho de que los derrotaran militarmente en varias batallas, por ejemplo en la de Fallujah, no quiso decir que desapareciera el grupo. Se mantuvo una red clandestina que ha aprovechado el conflicto sirio para adquirir una especie de territorio propio que ha avanzado hacia las regiones suníes en las que ya estuvieron presentes. O sea, Mosul tiene 2 millones de habitantes, es una ciudad muy grande y es una ciudad mayoritariamente suní. Y por esa razón han podido tener un cierto caldo de cultivo social, porque los suníes de esta zona, de Fallujah, de Mosul, estaban muy resentidos con el gobierno al-Maliki, que es un gobierno sectario. O sea, han habido varias purgas del primer ministro al-Maliki, de los mandos militares suníes, de los políticos suníes. Su vicepresidente, que fue elegido con él, está exiliado en Turquía porque lo ha acusado de corrupción, de traición al régimen, etcétera. O sea, el problema es que los suníes están enormemente resentidos del carácter sectario del gobierno de al-Maliki en Bagdad. Entonces, por eso es que en este momento tienes una guerra civil a 3 bandas y que los kurdos en el norte están aprovechando para ganar territorio y consolidar la autonomía que ya tenían embrionariamente, que eso es la posesión de los yacimientos del petróleo en Irak, ¿no? Entonces, lo que era solamente una milicia, que además tiene 20.000 habitantes, se ha convertido en una especie de vanguardia armada de los suníes iraquíes.
Que tienen espantado a todo el país. Partido, el país se ha fragmentado, exactamente. Ahí va mi pregunta, exactamente. Yo sé que quieres decir algo, pero además quiero que expliques exactamente, lo hacen con tanta pasión que parece ser que no solo es el dinero o mercenarios a sueldo, sino que detrás también hay no solo resentimiento, sino también hay una cuestión ideológica y quizá también religiosa. Y quiero ahí preguntarte, ¿qué Dios permite que se asesinen niños, que se violen mujeres, que se decapiten a personas? ¿Cuál es esta religión? Bueno, es una versión, vamos, una variante religiosa, no diría variante, es una forma extrema de interpretar la religión, pero que no tiene que ver pues con la doctrina religiosa que hay, y simplemente es un, vamos a decir, un régimen de terror, imponer su justicia, su régimen sobre la población a base, pues eso, de asesinatos, de masacres y de manera antigua, vamos a decir medieval, decapitando a las personas, en algunos casos, en otros los ametrallan. Y bueno, pero a niños, Layos, o sea, las imágenes se ven a niños, ¿cómo? Claro, no, bueno, es la barbarie, o sea, son realmente están desatados, lo han hecho en Siria, no olvidemos, y lo están haciendo ahora en Irak. Es algo curioso porque realmente estos del ISIS es como una fuerza descontrolada, da la impresión, pero el que fue segundo líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que de Bagdad precisamente, yo hasta sospecho que podría haber estado trabajando para el Ba'ath en la clandestinidad, porque el Ba'ath no ha desaparecido en Irak, sigue combatiendo, su líder sigue siendo Isad Ibrahim al-Duri, el que fue vicepresidente de Saddam Hussein. ¿Podría ser acaso, y esta es especulación, y el gobierno de al-Maliki ha acusado a los del Ba'ath en la clandestinidad de haber creado Al-Qaeda en Irak precisamente? Crearon esta fuerza para combatir a las fuerzas estadounidenses, el gobierno iraquí de al-Maliki, o sea, los chiitas, y bueno, traspasaron después, como son, digamos que los combatientes del suelo, las tropas, son radicales, extremistas, fueron a luchar su guerra santa en Siria. Oye, Layos, hablando de eso, ¿por qué el gobierno de Maliki de Irak dice que están financiados por Qatar y por países árabes? ¿Por qué? Bueno, porque hay una lucha, digamos, y Arabia Saudita es uno de esos, hay una lucha, digamos, que religiosa entre estos países árabes del Golfo Pérsico que defienden la forma del Islam suní, pero es una forma radical, la forma wahabita, como se la llama, o salafista, que son los de Al-Qaeda, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita al menos, y pues se oponen a los musulmanes chiitas. Y en eso traducen la religión musulmana chiita, la variante del Islam, el Islam chiita, con Irán. Entonces, ellos lo asocian que el apoyo, por ejemplo, que le da Irán al Maliki y a los musulmanes chiitas de Irak es como que si fuera un imperialismo iraní, lo mismo en Siria, lo mismo con Hezbollah, en el Líbano, y entonces se quieren oponer a ello porque también los saudíes quieren ser líderes de todo el Islam. Y una forma de hacerlo es acabar con la influencia de los chiitas, y por eso han apoyado a los saudíes a la insurgencia contra el gobierno sirio, cuya clase dominante son alawitas chiitas, aliados también de Hezbollah, que son chiitas, y podrían estar detrás de los ataques con bomba en Bagdad, que hubo uno hoy, por ejemplo, hubo otro ayer o antier, o sea, constantemente, incluso de la retirada de los americanos, matando a decenas, centenares de chiitas mayoritariamente. O sea que están peleando estos países árabes del Golfo Pérsico una guerra religiosa contra el chiismo, y claro, pues están apoyando a este grupo ISIS porque es un instrumento para ellos para acabar la influencia chiita sobre el gobierno de Irak. Si no pueden conquistar todo Irak, o sea, los de ISIS, al menos quedarse con la parte central y Bagdad y debilitar así al gobierno chiita árabe. Muy bien, Layos, voy con Luis. Luis, ya para concluir tenemos que cortar. Uno, ¿por qué en Siria Susan Rice dice que sí envía apoyo letal a los rebeldes? Pero ¿por qué esos mismos rebeldes que se están pasando a Irak, ahí se les desconoce? Y tu conclusión, ¿qué le va a pasar a Irak? Tienes un minuto, Luis, por favor.
Bueno, el aspecto es bastante pesimista porque lo que se está disolviendo son los estados nacionales que se crearon en Oriente Próximo al final de la Primera Guerra Mundial. El famoso Sykes-Picot. Algunas fronteras que se ven son rectas porque fueron trazadas con una regla y un lápiz por los ingleses y los franceses el año 19 en lo que eran los trozos del Imperio Otomano. Probablemente esas fronteras están desapareciendo y quizás vaya a ser muy difícil reconstruir los estados nacionales como existían antes. O sea, hay que tener en cuenta que la separación entre suníes y chiíes aparece en el primer momento del Islam, es decir, en la sucesión dinástica del Imperio de Mahoma, y que son formas de Islam muy distintos. O sea, los chiíes tienen un clero, que son los ayatolás, que no existen en el Islam suní, que solamente tienen ulemas, que son jurisconsultos. Los chiíes tienen iconos religiosos y los suníes prohíben cualquier imagen de Dios. O sea, la decisión religiosa entre unos y otros es ¿Va a haber incluso invasión de más... Estados Unidos, Luis? No lo creo, no lo creo. Apoyo aéreo sí, y como decía el profesor de Puerto Rico, también van a necesitar un apoyo en tierra de tropas para guiar los bombardeos, pero va a ser mínimo. No tiene margen político mucho, para Luis. volver a Irak. Perdón, la gente no lo soportaría. Hay poco tiempo. Okay. Layos, tienes 30 segundos para acabar. Encantado. Incluso Irán dijo que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para ayudar a Irak. ¿Cuál es tu pronóstico, Layos? Bueno, vamos a ver si hay una voluntad de la administración de Obama para aceptar esa oferta. Sería una forma ideal de coordinar los esfuerzos de tropas terrestres, por ejemplo, del ejército iraquí, asesoradas por hay un general iraní que ha ido para asesorar al ejército iraquí y para que no haya bombardeo fratricida, o sea, que los bombarderos americanos no bombardeen a tropas iraquíes, ¿no? Del gobierno iraquí combatiendo a los de ISIS y a los del Ba'ath. Así que tendrá que haber, o idealmente, una colaboración, podría ser el comienzo de un nuevo frente de colaboración, aparte si se llega a un acuerdo con el programa, sobre el programa nuclear iraní, que hay una voluntad en Washington y en Teherán para llegar a tal acuerdo. Esto sería una forma de expandir esa colaboración. Sí. Te agradezco. El tiempo en televisión vuela. Muchas gracias a los dos, Layos, Luis, muchas gracias allá en Madrid y en Puerto Rico. Muchas gracias, gracias a usted. Pregunto yo, ¿qué habrá sentido ese niño, piense, o ese estudiante que iba por la calle de regreso a casa y de pronto es asesinado a sangre fría, así, nada más porque sí? ¿Qué pensó en los últimos segundos de su vida? De una vida que ahí quedó en el suelo como si fuera un objeto desechable. Y más aún, ¿qué sintió el que le disparó riéndose y que luego ante la cámara levanta los brazos triunfantes? ¿Qué hizo la raza humana para llegar a este nivel de taradez y de estupidez? Buenas noches. Avia Yala Televisión, un continente de culturas.